Bueno, continuamos con las diarreas causadas por virus. Para hacer como un esquema, primero vamos a hablar de las de virus, luego vamos a hablar de las bacterianas y continuamos con las diarreas causadas por protozoos. ¿Qué tenemos en los virus? Vamos a hablar primero de los agentes etiológicos. Entonces, para hablar de los agentes etiológicos tenemos que preguntarnos a quiénes afectan. ¿A quién afecta una diarrea de tipo viral? A los lactantes, a los niños y a los ancianos. Estos porque tienen algunas características de las que hablaremos más adelante que los predisponen a estas. Aquí están los agentes etiológicos más importantes, que son el rotavirus, que es el que causa muchas muertes en el mundo anuales, el virus de Norwalk y el adenovirus entérico. Acá hay otros virus que también la causan y al lado de allá tenemos dos virus que vienen a formar parte de los etiológicos de la diarrea, pero en pacientes inmunocomprometidos como el citomegalovirus y el herpesvirus simple. ¿Qué tenemos en las características de estos? De estos virus que tenemos acá, a los cuales les puse un signo de alerta, es porque estos son los principales. El rotavirus, el virus de Norwalk, tiene la característica de ser virus ARN. Y el adenovirus entérico tiene la característica de ser un virus ADN. Del resto de todos los que tenemos acá, los otros que vendrían a ser ADN es el herpesvirus simple que tenemos acá. Y entonces eso tiene una relación con la manera en cómo el virus produce la diarrea, pero esa la vamos a explicar en un momentico. Entonces, características generales comunes en los virus. Los virus que tenemos acá no tienen cápsula y los virus que tenemos acá se reproducen los ARN intracitoplásmicos y los ADN, como el adenovirus y el herpesvirus, se reproducen intranucleares. Importante de estos virus, el virus más estudiado precisamente porque es el más etiológico es el rotavirus y el virus que más genera las diarreas, pero que no es una carga de morbilidad y mortalidad tan fuerte, es el virus de Norwalk. Este es el que afecta más que todo niños y este puede afectar a pacientes de cualquier edad. Listo, dentro de esto tenemos importante una pregunta. ¿Cómo es que se produce una diarrea por un virus? Resulta que los virus generalmente producen una diarrea y esta es denominada por la literatura como diarrea de alteración en la función de absorción y en mecanismos móticos, que es que como se reproducen dentro del citoplasma, estos alteran los mecanismos de señalización y alteran el mecanismo de transporte transmembrana, entonces se disminuye la capacidad absortiva. Aparte de eso, las bacterias se lisan porque se rompen debido a las neuraminidasas de los virus y entonces hay disminución de la capacidad absortiva y esto produce una diarrea. Pero hay otros virus como el rotavirus que tiene unas proteínas que funcionan como toxígenas para el sistema entérico. Esta es una proteína no estructural número 4 codificada por el rotavirus y lo que hace es que crea una diarrea secretora porque altera los mecanismos de transducción celular. ¿Cómo más produce el rotavirus, que es el que produce diarrea secretora dentro de los virus? Él hace dos otras cosas. La primera es que hace una proliferación de las células secretoras de la cripta y la segunda es que hace una activación del sistema autónomo dentro del intestino, dentro de la mucosa del intestino, la submucosa del intestino, perdón, y eso hace que también se generen mecanismos de secreción. Por tanto, volviendo acá, de estos virus el rotavirus produce diarreas secretoras y el resto producen diarreas de tipo mecanismos mótico y función absortiva. De estos el coronavirus tiene tendencia a los jóvenes y estos ya les había dicho cómo funciona. Bueno, venimos a las diarreas de origen viral. Dentro de estas tenemos unas características importantes en el cuadro clínico. Entonces vamos a encontrar un paciente que tiene náuseas, que tiene vómito, que tiene cefalea, dolor abdominal. Se demora más o menos de 1 a 3 días en aparecer ya la diarrea como tal y por la incubación del virus se disemina rápidamente, es decir, que hay contagio pues, con el virus, hay astenia, dinamia, mialgias e inyección conjuntival. Vamos a tener una fiebre con elevación de la temperatura, pero esta no va a ser tan alta como otras diarreas más invasivas.
Y en el paciente, en este momento de hacerle el estudio, pues, para entender de dónde viene su diarrea y si es de tipo viral, vamos a analizar varias cosas en la historia clínica. La primera es preguntarle cómo es la diarrea. Él nos va a manifestar una diarrea acuosa, una diarrea muy voluminosa. Esta no va a tener presencia de sangre generalmente, a menos de que vaya acompañada con algún otro tipo de infección. También vamos a tener en esta diarrea que va a tener mocos si es secretora por el rotavirus o es más acuosa si es por el resto de virus. Había una pregunta que se me había olvidado hacer. Si el adenovirus es ADN y se reproduce en el núcleo y la alteración en el citoplasma es lo que produce el mecanismo absortivo incompetente, entonces, ¿cómo un virus ADN produce la diarrea? Resulta que cuando ya hay muchos virus, ellos salen del núcleo y lisan la célula de la misma manera, como también lo hacen los virus ARN que se reproducen dentro del citoplasma. Volviendo acá al cuadro, entonces el paciente va a presentar esas características que les había dado de la diarrea, y la diarrea puede durar más o menos de 2 días hasta aproximadamente 7 u 8 días, depende del agente etiológico. Y vamos a encontrar dentro de la historia clínica hay factores de riesgo para esta infección. El compromiso inmunológico es una, como por ejemplo una enfermedad que se acompaña de deficiencia en la inmunoglobulina A, que es la ataxia telangiectasia con deficiencia de inmunoglobulina A. ¿Pero por qué la inmunoglobulina A? Porque es que esta se encuentra en los epitelios y tiene la capacidad de neutralizar los virus que van a infectar el organismo en nivel del intestino. Los climas fríos estacionales, porque producen proliferación del virus de Norwalk. La ingestión de mariscos también se asocia al virus de Norwalk. Generalmente, contacto de agua sin control sanitario, esta se relaciona mucho con el rotavirus. Tenemos viajes a zonas tropicales, tenemos el virus de Norwalk y el rotavirus. Poca higiene y mala condición de la disposición final de excretas, cocción inadecuada de los alimentos y lavado de manos infrecuente o inapropiado. Esto referente pues a los factores de riesgo. Y para añadir, hay una vacuna que está dentro del POS actualmente para el rotavirus y se han hecho estudios sobre esta. Se comenta que tiene una relación con intususcepciones intestinales, pero en este momento la vacuna se da contra el rotavirus. ¿Qué pasa? El virus está segmentado en 11 partes y eso le da una disposición a recombinación genética. Por tanto, a veces, aunque esté vacunado el paciente, le puede dar la infección. Hasta ahí llegamos con las diarreas por virus y vamos con las bacterias. Bueno, ahora seguimos con las diarreas por bacterias. Estas diarreas se clasifican en 3, entonces está la invasiva, que pues produce sangre, la no invasiva, que es acuosa, y la no invasiva, que también puede producir sangre. Entonces vamos con las no invasivas acuosas. Entonces el virocólera. El virocólera es un bacilo gram-negativo, anaeróbico facultativo, que afecta principalmente el intestino delgado. Entonces tiene una toxina, que es la toxina colérica o del cólera. Tiene 2 subunidades, la A y la B. La A es una sola, la B son 5. Estas 5 subunidades de B entonces se unen al receptor M1 que está en la membrana del enterocito y permiten pues, que esta se una, y la subunidad A, que es la que produce la patología, entonces penetre, ¿sí?, en la capa del enterocito, y ella se divide a su vez en 2 subunidades. La subunidad A es la que llega y modifica la enciclasa produciendo más AMP cíclico, que ese AMP cíclico va a aumentar los niveles de calcio, activando la secreción de cloro e inhibiendo la absorción de sodio, produciendo pues, una diarrea por arrastre de agua. También aumenta las bombas de cloro en las criptas, por lo tanto pues, es una diarrea demasiado acuosa y muy abundante, llegando al paciente a una deshidratación en muy poco tiempo. Está la Escherichia coli enterotoxigénica, que produce un síndrome muy similar al del cólera, pero este tiene 2 toxinas, la termolabi
y la termostable. La termolabin actúa en la adenenciclasa, ¿sí? Aumentando el AMP cíclico, produciendo que se excrete cloro y se inhiba la absorción de, la absorción de sodio. Mientras que la termostable entonces actúa es en la guanilato ciclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico y produce lo mismo. Entonces esas dos pueden estar producidas a la vez por la bacteria o pueden producir tanto la una como la otra. Esta es la Escherichia coli enteropatógena que inhibe la absorción de sodio y cloro porque ella llega y tiene una adhesión por medio de pipquinas, que esta es una adhesión como más leve y produce una alteración en las señales de transducción y por eso pues se da este mecanismo de inhibición. Pero después entonces ya se adhiere más firmemente por medio de las intiminas y esto hace que haya disolución del glicocalis, aplanamiento de las microvellosidades con necrosis de las puntas de las microvellosidades. Entonces esto disminuye la capacidad de absorción y además aumenta la superficie de secreción que son las criptas. Ambas se dan principalmente en el intestino delgado, produce distensión abdominal, vómito, diarrea acuosa y fiebre. Bueno, ahora seguimos con las invasivas con sangre. Entonces está la chiguera, que es la principal como representante de este grupo, y la coli enteroinvasiva. Ambas actúan de una forma similar, que es que inducen su fagocitosis, después pasan al macrófago, ¿cierto? Y como ella, por ejemplo, no tiene la capacidad de moverse porque no tiene flagelos, entonces le permite el paso de un enterocito al otro, produciendo un daño mucho mayor, ¿sí? Porque ellas llegan y se empiezan a replicar en el enterocito, produciendo pues, daño en este. Además, produce una respuesta inflamatoria, que ya sabemos que esto origina una serie de sustancias que son citotóxicas. Además, la chiguera tiene una toxina, que es la toxina de Chiga, que tiene tres funciones: citotoxina, enterotoxina y neurotoxina. La citotoxina porque inhibe la subunidad 60S del ribosoma bacteriano, inhibiendo la producción de proteínas, por lo tanto la 60S del enterocito, produciendo la muerte de este. Enterotoxina porque también activa la adenenciclasa y aumenta el GNP cíclico. Además, inhibe la absorción de carbohidratos y aminoácidos. Y neurotoxina porque altera el sistema nervioso central, produciendo convulsiones, delirio, rigidez en la nuca. Entonces es importante porque muchas veces estos síntomas se producen antes que los gastrointestinales y puede producir una confusión a la hora de su diagnóstico. Ambas se dan principalmente afectan principalmente la mucosa del colon. Bueno, ahorita entonces hablamos de la Yersinia enterocolítica, la salmonella y el Campylobacter jejuni. Entonces esos tres tienen un mecanismo, una patogenia muy similar, que es, primero son fagocitados por el enterocito, pasan al macrófago y el macrófago los lleva a los ganglios mesentéricos. De aquí puede darse la diseminación por el conducto torácico e irse para cualquier parte del cuerpo. Ellos se replican inicialmente en las placas de Peyer y después ahí es donde son fagocitados. La Yersinia enterocolítica entonces puede producir como una serie de cuadros clínicos que son enterocolitis, principalmente en niños menores de 6 años, ileitis terminal, que es una inflamación pues, del ilion en la parte terminal, y la intraelitis mesentérica o síndrome pseudoapendicular, porque produce unos síntomas muy parecidos a la apendicitis, tanto que muchas veces se programa la cirugía del paciente y encuentran pues un apéndice sano. La salmonella también produce varios cuadros clínicos, como puede ser una infección asintomática aguda, donde el paciente no se dio cuenta pues, que tenía una salmonella, una gastroenteritis aguda, pues que ya es la diarrea y entonces el paciente pues consulta por esto,
bacteriana con o sin supuración, por lo mismo porque se puede diseminar por el conducto torácico, una fiebre tifoidea donde por lo regular no produce diarrea, pero si una fiebre muy alta de 40 a 40.5 grados centígrados, o también puede llegar a un estado de portador crónico asintomático donde primero tuvo una gastroenteritis, después de que se desaparecen los síntomas, entonces un año después sigue expulsando la bacteria por las heces. Esto porque ella se empieza a localizar en las vías biliares, entonces cada vez que comemos y expulsamos bilis, pues entonces ella sale por ahí, pero sin producir ningún tipo de síntoma. Listo, ella sigue no invasiva con sangre. Entonces esto se da porque ella se dice que no es invasiva porque la bacteria en sí no penetra en el enterocito, sino que es por una serie de toxinas que ellas tienen. Entonces está la E. coli hemorrágica, que afecta principalmente el colon, y tiene una citotoxina que es muy parecida a la toxina del Shiga, que va a ser prácticamente pues, lo mismo, que es inhibir la subunidad 60S del enterocito, inhibiendo la absorción, la síntesis proteica. Y la E. coli negativa, pues que produce una capa de aglutinación, inhibiendo pues, la absorción de carbohidratos y azúcares, produciendo una diarrea mucosa, a veces con sangre. El procedimiento es difícil entonces, en el colon y produce principalmente en menores de un año, produciendo una respuesta inflamatoria por dos toxinas, la A y la B. Esta inflamación entonces hace que haya un daño en los enterocitos y se forma una fibrina, formando pseudomembranas, llamada pues muy comúnmente la colitis pseudomembranosa.